Bienvenidos a mi canal. Estamos con física. Y en este momento estudiaremos el lanzamiento horizontal. El ejercicio 13. Está escrito así: una esfera es lanzada horizontalmente desde el borde de una mesa con velocidad de 24,4 metros por segundo, llegando al suelo 2.5 segundos después. A. ¿Cuánto ha descendido en ese tiempo? B. ¿Cuánto ha avanzado en sentido horizontal? C. ¿Cuánto valen las componentes horizontal y vertical de la velocidad en el momento de tocar el suelo? D. ¿Cuál es la dirección de la velocidad en el instante anterior? Y E. ¿Cuál es el valor de la velocidad resultante en ese momento? Vamos a visualizar este movimiento en cámara lenta. Vemos ahí el lanzamiento horizontal. Describe una semiparábola. Es importante que hagamos un análisis de este movimiento horizontal. Tenemos el origen, el punto de salida, en el tiempo cero como el origen. Tenemos que descomponer el movimiento horizontal y verticalmente. En su parte horizontal, pues, es un movimiento uniforme sin aceleración, con velocidad constante en todo el eje X. Ese es horizontalmente, no tiene aceleración. Y en forma vertical, en el eje Y, es una caída libre con una velocidad inicial 0, porque parte del reposo y acelera según la gravedad. Ahora bien, hay dos velocidades iniciales en esto. La velocidad inicial en X, que es 24,4, y la velocidad inicial en Y, que es 0. Esto es importante saberlo, porque de acuerdo al eje en que vamos a trabajar, a calcular, entonces vamos a decidir qué velocidad vamos a utilizar en cada momento. El tiempo de vuelo son 2,5 segundos para llegar al suelo. Bueno, entonces en la parte A me preguntan cuál es ese descenso, esa distancia descendiendo verticalmente. Sabemos que la velocidad inicial de ese descenso es en caída libre, entonces la velocidad inicial es igual a 0. Y la fórmula para caída libre, para hallar esa distancia de caída libre, ahí la tenemos: velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora sustituimos esa distancia, porque es una distancia vertical, la podemos sustituir por Y, y la velocidad inicial es solamente en Y, no vamos a tomar en cuenta la velocidad horizontal, entonces es B o Y. Pero resulta que es 0 porque es una caída libre que parte del reposo, entonces podemos suprimir esta parte de la fórmula. La fórmula se simplifica quedando de la siguiente manera: 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado de vuelo. Sustituyendo por sus valores de los datos, bueno, ahí tenemos menos 10 metros por segundo al cuadrado y 2.5 segundos elevado al cuadrado. Este 10 entre 2, como tiene menos, da menos 5. El 2,5 al cuadrado
nos queda en 6,25. Y segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se simplifica, quedando entonces de la siguiente forma. Y es menos 5 por 6,25 metros. Hago esa multiplicación, menos por más da menos, y el resultado de la multiplicación entonces sería menos 31,25 metros. Ese es el descenso desde el origen. Es negativo porque es un descenso. Lo tomamos en cuenta según el eje Y. Está debajo del origen para el eje Y. Aquí no se trata de que esa distancia, pues, es simplemente que la distancia es negativa por haber descendido. Ahora la parte B del ejercicio es hallar entonces el alcance horizontal, la distancia horizontal. Si sabemos que la velocidad de X es la misma velocidad inicial, es la misma velocidad en todo el recorrido de la esfera, y el tiempo de vuelo 2,5 segundos. Entonces vamos a aplicar la siguiente fórmula. Como no tiene aceleración, usamos que la velocidad es distancia sobre tiempo. Nos corresponde despejar a la distancia, que va a ser la distancia horizontal en X. Bueno, entonces el tiempo empíricamente está dividiendo, pasa a multiplicar a la velocidad. Esto lo podíamos hacer más específico. La distancia, como es en X, en el eje X la sustituimos, y la velocidad es en el eje X. Hacemos esa distinción netamente horizontal en el eje X. Sustituimos por los valores. La velocidad siempre 24,4. La velocidad inicial, pues la velocidad de X. Por 2,5, que es el tiempo de vuelo. Segundo con segundo se simplifican. Se hace la multiplicación y entonces el alcance horizontal es de 61 metros de alcance, según el resultado del producto que acabamos de hacer. Queda en metros y se simplificaron los segundos. La parte C del ejercicio es hallar la velocidad horizontal X, hallar la velocidad vertical Y, sabiendo que la velocidad inicial es 24,4 metros por segundo y el tiempo de vuelo es 2,5 segundos. Tendríamos que entonces descomponer esta parte, subdividirla en dos partes, que sería entonces el componente horizontal trabajamos en el eje X. Y acá, como la velocidad nunca cambia, es la misma velocidad inicial durante todo el recorrido, entonces la velocidad en X es la misma que la velocidad inicial, es 24,4 metros por segundo. Ahí no hay que hacer ningún cálculo, ya tenemos la velocidad en X. Porque ese empuje es solamente horizontal. No lo está empujando en el eje Y, sino solamente en X. Ahora, la componente vertical en el eje Y, sí tenemos que aplicar una fórmula, porque es una caída libre. Entonces, siendo más específico, aquí me quedaría la velocidad en Y. Es la velocidad inicial en Y más la gravedad por el tiempo. Sustituimos por sus valores, sabiendo que la velocidad inicial en Y es 0. Entonces me queda gravedad por tiempo.
Multiplicamos entonces 10 menos 10 por 2,5 segundos. Segundo con segundo se simplifican y me queda menos 25 metros por segundo la velocidad en Y. Ahora, es negativa, esta velocidad es negativa porque la esfera desciende del origen. Está por debajo del origen. Hagamos entonces la parte D. Que me dicen, ¿cuál es la dirección? Teniendo una velocidad que ya la calculamos de 25 metros por segundo en Y una velocidad en X de 24,4 metros por segundo. ¿Cuál es la dirección? O sea, ¿cuál es el ángulo de inclinación? Alfa es el ángulo de inclinación. Vamos a llamarlo alfa. Acá tenemos cómo podemos construir un triángulo para utilizar la fórmula de la tangente. Tenemos el cateto adyacente es la velocidad en X y el cateto opuesto es la velocidad en Y. Y la tangente de alfa es el opuesto sobre el adyacente. La velocidad de Y sobre la velocidad de X. Por supuesto, esto lo podemos convertir en un triángulo. Sería este triángulo rectángulo. Se ve claramente el opuesto sobre el adyacente. Esa es la tangente. Entonces tenemos que despejar alfa para saber el ángulo de inclinación. La fórmula de despejar alfa es hallar la arcotangente, tangente a la menos 1 del numerador y el denominador. Sustituimos por los valores 25, sería BY, velocidad X es 24,4. Acá podemos simplificar metros por segundo sobre metros por segundo. Y entonces tendría que hallar la tangente al menos 1 de la división entre 25 y 24,4. La división da 1,0245. Alfa sería la tangente a la menos 1 de ese número. Bien, en la calculadora colocamos Shift y le damos a la tangente para que me quede a la menos 1. Luego escribimos el número 1,0245 y le damos igual. Y eso da como resultado la tangente a la menos 1. Pero acá el alfa, este ángulo alfa, para que me lo den grados, le di a donde está grados, minutos y segundos. Y ahora sí me quedó en esa expresión. Alfa entonces 45 grados, 41 minutos y 36 segundos. Usando la calculadora. Ese es el ángulo de inclinación del movimiento. Bueno, la parte del ejercicio es hallar la velocidad total. Y esa se halla, pues, mediante esta fórmula donde le vamos al cuadrado ambas velocidades, la horizontal y la vertical. Sustituimos por sus valores Bx y By y elevamos al cuadrado. Al elevar esto al cuadrado, me quedaría 595,36. Tenemos que también elevar 25 al cuadrado, que sería 625. Sustituimos por sus valores. Metro me quedaría al cuadrado y segundo me quedaría al cuadrado. Me queda la siguiente suma. Bueno, si usamos
La calculadora, al sumar estos dos números, me quedaría entonces en 1220,36, que sería la cantidad subradical en metro cuadrado y segundo al cuadrado. Estos cuadrados se simplifican. 2 se divide entre el índice, que es un 2 invisible, y se simplifican. Entonces, hallamos la raíz en la calculadora de la cantidad subradical, y eso me da 34,93. Ese es el valor de la raíz. Y esa es la velocidad total de la esfera en el movimiento. Bien, ya llegamos al final. Espero que la pasen bien. Que Dios les bendiga.